Hola chicas, hola chicos, arrancamos con un nuevo vídeo sobre matrices. Este vídeo os va a servir tanto si estudias en la modalidad de ciencias sociales como si estudias en la modalidad de ciencias. Vamos a ello. Bueno, pues como veis aquí tenemos el índice de los conceptos que vamos a ver en este y en los vídeos sucesivos. Para empezar, vamos a empezar con una introducción, definiciones de matrices, los tipos que tenemos de matrices, operaciones y el rango de una matriz. Si a estas alturas todavía no entiendes exactamente qué puede significar el concepto de matriz, no te preocupes porque lo vamos a ver enseguida. Bien, para introducir el concepto de matriz, primero vamos a pensar en los sistemas de ecuaciones que a estas alturas y en este nivel ya todos conocéis bien. Un sistema de ecuaciones, como sabemos, son una serie de ecuaciones con una serie de incógnitas con los que tenemos que intentar resolver y dar valores a esas incógnitas que cumplan todas las condiciones, es decir, todas las ecuaciones que tenemos en ese sistema. Bien, entonces supongamos que tenemos este sistema de aquí que veis en pantalla, este sistema de ecuaciones. Pues una matriz, por ejemplo, de este sistema de ecuaciones sería simplemente cogiendo los coeficientes de cada una de las incógnitas. Sabéis que los coeficientes es aquello que acompaña a las incógnitas. Sería el 2 para la x, menos 3 para la y, 1 para la z y por último el término independiente, 4. Bien, pues como veis, la primera fila la tendríamos aquí. 2, menos 3, 1 y 4. Como veis, lo único que hemos hecho ha sido coger cada uno de los coeficientes y el término independiente y colocarlos en fila en la matriz. La siguiente ecuación haríamos exactamente lo mismo. Como veis, la tenemos aquí. Menos 3, acompañando a la x, 1, 2 y 1 de nuevo como término independiente. Y por último, en la última ecuación que tenemos en el sistema, pues efectivamente tenemos 4, menos 3, menos 2 y 0. Y como veis, también lo tenemos en la matriz. Como veis, entonces, una matriz no es más que un conjunto de números dispuesto en filas y en columnas. Pero no os preocupéis porque lo vamos a volver a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Como veis, tenemos aquí la figura de un equipo de fútbol. En este caso, la selección española que fue campeona en la Eurocopa 2012. Y como veis, tenemos aquí a los jugadores que sabéis que todos los jugadores tienen su número. Y los podemos ver en las camisetas. Pues intentemos pasar esto a formato matriz. Veamos qué sucede. Fijaos, vamos cogiendo el número de cada una de las filas y los disponemos. Entonces, por ejemplo, una fila sería coger a todos los jugadores de la primera fila. Sin embargo, si lo queremos coger en columnas, también lo podemos hacer. Podemos cogerlo en columnas 4, 13 y 18, que se correspondería con esta columna. Y así sucesivamente. Entonces, como veis, de nuevo tenemos una matriz que es un conjunto de números reales ordenados en filas y en columnas que hemos obtenido a través de una fotografía de un equipo de fútbol. Y este es un ejemplo del concepto de matriz. Veamos un ejemplo práctico. Una cadena de supermercados distribuye en exclusiva dos marcas de cerveza de importación, la marca A y la marca B. La cadena posee tres establecimientos, el establecimiento X, Y y Z en cierta ciudad con las siguientes ventas en euros. La marca A, 3.500, 200 y 6.200 en cada ciudad respectivamente. La marca B, 2.700, 4.500 y 6.000 respectivamente. Tenemos que organizar estos datos porque la utilidad más potente de las matrices es que nos ayuda a organizar los datos de una manera fácil y sencilla, que nos permite ver de un solo vistazo todos los datos que tenemos que trabajar para cualquier problema. Entonces, como los tenemos que ordenar, ¿qué pondríamos? En filas, las marcas de cerveza, ¿no? Estas son las marcas. Y en las columnas, los establecimientos. Y ya simplemente lo tenemos que colocar. La marca A en el establecimiento X, como veis, tenía 3.500. En el Y 2.000 o 200, nos falta un cerito aquí en el enunciado,
y en el Z 6.200. Y la marca B, pues el enunciado que nos decía 2.700, 4.500 y 6.000 respectivamente. Como veis ya tenemos los datos, que era un párrafo bastante largo, reducidos a una simple matriz. Y por lo tanto ya hemos llegado a un punto en el que nos podemos permitir dar algunas definiciones más sólidas. Vamos a dar la definición de matriz y de dimensión de una matriz y la definición de igualdad de matrices, es decir, cuándo dos matrices son iguales. Definiciones. Matriz. Se llama matriz de orden m por n a un conjunto de números reales dispuesto en m filas y n columnas, de la siguiente forma. Así, como veis, nosotros hemos ido colocando todos los elementos en filas y en columnas. Fijaos que los elementos siempre los vamos a nombrar con subíndices y siempre va a ser de esta manera. Subíndice I y J, en el que el subíndice I pertenece a las filas y el subíndice J pertenece a las columnas. Así es como, por ejemplo, este subíndice A22 pertenece a la segunda fila y a la segunda columna. Las matrices suelen denotarse con letras mayúsculas, A, B, C, etc., utilizando siempre el alfabeto, con letras mayúsculas. El número de filas, como ya os he dicho antes, lo denotamos con el término M y siempre va a aparecer nombrado por el primer subíndice, ¿vale? El primero. Y el número de columnas, n, nos da la dimensión de la matriz. Juntos nos dan la dimensión de la matriz, m por n. Vamos a ver un ejemplo. Si por ejemplo tenemos una matriz B, como veis la denotamos con una letra mayúscula, que tiene, a ver, ¿cuántas filas tiene? Vamos a contar. Tiene una fila y dos filas. ¿Cuántas columnas tiene? 1, 2 y 3. Es decir, dos filas, m sería igual a 2, porque m es el número de filas, y n sería igual a 3, porque es el número de columnas. Luego, como veis, m por n es su dimensión 2 por 3. Es una matriz de dimensión 2 por 3. No se multiplican estos números, simplemente se deja así. Matriz de dimensión 2 por 3. Y si, por ejemplo, ahora nosotros quisiéramos identificar cuál es el término, si nos preguntan, el término que ocupa la posición 2, 3, pues tendríamos que contar el término que ocupa la fila 2, 1 y 2, y la tercera columna, 1, 2 y 3. Es decir, el término A2, 3 sería el menos 9. Pero no os preocupéis porque vamos a practicar esto mucho más adelante. Pero como veis es muy facilito. Simplemente nos fijamos en los subíndices y vemos que el primer número nos indica la fila y el segundo subíndice nos indica la columna. Veamos otro ejemplo más. Veis aquí una matriz ya mucho más grande, la matriz A, y lo primero que tenemos que ver es a ver cuántas filas tiene. Pues contamos 1, 2, 3, 4 filas. Luego m va a ser igual a 4. Vamos a ver cuántas columnas tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, n es igual a 5. Luego, como la dimensión es m por n, recordad, primero filas y luego columnas, su dimensión va a ser 4 por 5, tal y como ya tenéis aquí indicado. Tiene 4 filas y 5 columnas. Y de nuevo voy a hacer un ejercicio práctico en el que nos vamos a imaginar cuál es el elemento A34. Es decir, ¿cuál es el elemento que ocupa la fila 3 y la columna 4? Pues vamos a verlo. La fila 3, 1, 2 y 3, luego va a estar en esta fila. Y la columna 4, 1, 2, 3 y 4 va a estar en esta columna. Luego, como veis, el elemento A34 es el 0. Como veis, es muy sencillito. Simplemente nos fijamos en los subíndices. Vamos ahora a por la igualdad de matrices. Dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión, es decir, mismo número de filas y mismo número de columnas. Y cada elemento de la primera es igual al elemento de la segunda que ocupa la misma posición. Es decir, si el elemento
A34 era en la otra matriz 0, pues el elemento B34 de la matriz B tiene que ser también 0 para que puedan ser iguales las matrices. Como veis, aquí lo tenemos. Si la matriz A es igual a la matriz B, entonces el elemento A y J es igual al elemento B y J. Y sabemos que el subíndice I va a ir de la 1 a la M, es decir, representa las filas. El subíndice I representa las filas, tal y como ya hemos dicho antes, y el subíndice J representa las columnas. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos la matriz A, como veis, tiene 3 filas y 3 columnas. Y la matriz B también 3 filas y 3 columnas. Si vamos comparando cada uno de los elementos de la matriz, vemos que efectivamente son exactamente iguales. Es decir, por ejemplo, el elemento A2, 3, es decir, fila 2, columna 3, 1, 2, 3, es decir, el menos 1, pues entonces el elemento B2, 3 debe ser menos 1, pues lo comprobamos. Fila 2, columna 3, menos 1, efectivamente. Por lo tanto, como son iguales y si comprobamos cada uno de ellos, podemos determinar que las matrices A y B sí son iguales. Una vez ya hemos comprendido qué es una matriz, cómo identificamos las columnas, las filas, ya sabéis que siempre antes las filas, cómo podemos saber su dimensión y cómo podemos identificar cada uno de sus elementos gracias a poder fijarnos en los subíndices, ya podemos ver qué tipos de matrices podemos tener. El primer tipo de matriz con el que nos enfrentamos es la matriz fila. ¿Qué es una matriz fila? Pues una matriz formada por una única fila y n columnas, es decir, que puede tener todas las columnas que nos imaginemos, se llama matriz fila. Veamos un ejemplo. Una matriz fila, como veis, simplemente tenemos la matriz A, que es igual a una fila y 3 columnas. Entonces aquí, como veis, no podemos pensar cuál es el elemento 2, 3, porque no tenemos dos filas, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a ser el elemento A1, 1, ¿cuál es? Menos 1. El elemento que ocupa la primera fila y segunda columna, 1/2. Y el elemento que ocupa la primera fila y tercera columna, raíz de 2. Una matriz formada por m filas y una única columna se llama matriz columna. Y aquí nos encontramos con otro tipo de matriz. Además de la matriz fila, también nos podemos encontrar con una que sea matriz columna. En este caso, como decíamos, puede tener muchas filas, pero una única columna. Y tenemos lo mismo. Aquí tenemos otro ejemplo. La matriz B, que como veis, ¿cuántas filas tiene? 1, 2, 3 y 4. Pero tiene una única columna. Y por eso se denota por matriz columna. ¿Y su dimensión entonces cuál sería? Pues la dimensión de la matriz B sería 4 filas, ¿verdad? Que ya las hemos contado, por una columna. Antes no lo hemos hecho. Matriz fila. En la matriz fila, ¿cuál es la dimensión de la matriz A? La dimensión de la matriz A es una fila por 3 columnas. Matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz formada por el mismo número de filas que de columnas se llama matriz cuadrada. Es decir, que M va a ser igual a N. ¿De acuerdo? Porque es cuadrada. Veamos un ejemplo. En esta matriz A, la que tenéis en pantalla, ¿cuántas filas tenemos? 2. ¿Cuántas columnas tenemos? 2. Luego es de dimensión 2 por 2 y se llama efectivamente matriz cuadrada. Y la dimensión de A es 2 por 2. Vamos a ver qué es una matriz rectangular, entonces. Si el número de filas es distinto del número de columnas, es decir, que M no es igual a N, tenemos una matriz rectangular. Y como veis, aquí tenemos otro ejemplo. La matriz B, en la que tenemos, ¿cuál es la dimensión de B? A ver, dimensión de B sería ¿cuántas filas? 1, 2 y 3 filas por ¿cuántas columnas? 1 y 2. 2. Luego tenemos 3 filas y 2 columnas. 3 es un número distinto de 2, ¿verdad? Luego M es distinto de N. Por lo tanto, es una matriz rectangular.
matriz diagonal. Veamos qué es una matriz diagonal. Una matriz cuadrada que tiene todos los elementos nulos menos los de la diagonal se llama matriz diagonal. Y os preguntaréis, ¿qué es la diagonal de una matriz? Muy sencillo. Bien, veámoslo sobre un ejemplo sin números, solamente con los elementos indicados con los subíndices. La diagonal de una matriz, que solamente podemos tenerlo en cuenta en las matrices cuadradas, ¿vale? Son aquellos elementos en los que el subíndice i es igual al subíndice j. Recordad que siempre se ponía a o c o b, según la matriz que estamos tratando, y j, ¿no? En la que i representaba las filas y j representaba las columnas. Bien, pues exactamente es eso. Si nosotros tenemos una matriz cuadrada, los elementos que pertenecen a la diagonal son aquellos en los que i es igual a j. Entonces, veámoslo aquí. C11, 1 es igual a 1, ¿verdad? Sí. C12, pues ese no pertenece a la diagonal. C13, tampoco. C21 no nos sirve. C22 pertenece a la diagonal. Y así sucesivamente hasta C33. Y como veis, aquí tenemos la diagonal. Esta es la diagonal de la matriz, ¿vale? Siempre que sus subíndices son iguales. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos esta matriz que veis en pantalla. Y como veis, para ser una matriz diagonal, la definición era que todos sus elementos eran nulos, es decir, tenían valor 0, excepto los que pertenecían a la diagonal. Nosotros ya sabemos que la diagonal eran estos elementos, ¿verdad? Los que tenían el mismo subíndice. En este caso, A11, que es igual a 1, A22, perdón, que es igual a -3, y A33, que es igual a 1/3. Pero para que sea matriz diagonal, todos los elementos que no estén en la diagonal tienen que ser 0. Y efectivamente aquí nos podemos dar cuenta de que el resto de elementos son igual a 0. Y es por eso por lo que esta matriz es una matriz diagonal. Matriz triangular. Veamos qué es esto. Una matriz cuadrada que tiene todos los elementos a un lado de la diagonal se llaman matriz triangular. Y todos los demás van a ser igual a 0. Veámoslo en un ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que, si nos fijamos, primero identificamos la diagonal, que sería la misma de antes. Y ahora, si nos fijamos, todo lo que está por encima es igual a 0. Como todo lo que está por encima es igual a 0 y todo lo que tiene valor está por debajo, es decir, en la zona inferior, esta matriz se llama triangular inferior. Es triangular inferior porque, como veis, nos queda aquí un triangulito de ceros y abajo nos queda un triangulito que no es necesariamente todos sus elementos nulos, no son necesariamente todos sus elementos nulos, y por eso se llama triangular inferior. Sin embargo, si tenemos la diagonal y los ceros se nos quedan por debajo, como todo lo que tiene valor se queda por encima, se llama triangular superior, porque lo que tiene valor y tiene peso es la parte superior. Detengámonos un momento para hacer más hincapié en el concepto de diagonal y así podemos distinguir entre la diagonal principal y la diagonal secundaria. Dentro de las matrices cuadradas es importante destacar que los elementos A y J, en que los dos subíndices son iguales, forman la diagonal principal, lo que habíamos visto anteriormente. Y los elementos que son I más J es igual a n más 1, es decir, donde n es el orden de la matriz, forman la diagonal secundaria. Bien, como veis, aquí tenemos un ejemplo de una matriz que, por ejemplo, podemos llamar la matriz A. Y por lo tanto sus elementos son A11, A12 y así sucesivamente. La diagonal principal ya la sabemos identificar, porque es aquella en los que el elemento I es igual al elemento J. A11, A22 y A33. Eso ya lo sabemos hacer perfectamente. ¿Qué pasa con la diagonal secundaria? Bien, pues la diagonal secundaria, ¿dónde empieza? La diagonal secundaria empieza en aquellos elementos en los que I más J es igual a n más 1.
¿Y cuándo I más J es igual a N más 1? Pues fijaos, si tenemos A1, 3, es decir, I es igual a 1 y J es igual a 3. Luego 1 más 3 nos da 4. Pues tenemos que ver, a ver si coincide, 1, 3 efectivamente es 4, 1 más 3 es 4. Tenemos que ver aquella columna en la que sumándole una unidad nos da 4. Veamos, es la columna 3, 1, 2 y 3, la columna 3 más 1 igual a 4. Como veis, efectivamente cumple esta condición. Y de nuevo, a modo de recordatorio, recordamos que una matriz diagonal, no confundamos la diagonal de la matriz con matriz diagonal. La diagonal está formada por una serie de elementos y la matriz diagonal es un tipo de matriz. Luego, una matriz diagonal es aquella matriz en la que los elementos que no están en la diagonal principal son nulos, tal y como ya habíamos visto en otro ejemplo. Aquí tenéis otros dos ejemplos en los que veis efectivamente que la diagonal tiene sus elementos no necesariamente nulos y el resto de elementos de la matriz son nulos. Matriz escalar. Veamos, una matriz escalar es aquella matriz diagonal, es decir, que la primera condición es que sea diagonal. Y además, los elementos de la diagonal principal tienen que ser todos iguales. Por ejemplo, en esta matriz que tenemos aquí. Como veis, lo primero nos damos cuenta que efectivamente es diagonal. ¿Por qué? Porque los elementos de la diagonal no son nulos y el resto de elementos sí son nulos. Y luego además nos damos cuenta de que efectivamente es escalar porque todos los elementos de la diagonal son iguales a 2. Por lo tanto, es una matriz escalar. Una matriz identidad. Una matriz identidad es una matriz escalar, es decir, que va a ser una matriz diagonal, o sea, todos sus elementos van a ser iguales a 0 excepto los que componen la diagonal y además los elementos de la diagonal van a ser todos iguales y van a ser iguales a 1. Por eso se llama matriz identidad, 1. Y se representa por la letra I mayúscula. Como veis aquí. ¿Por qué se pone aquí el subíndice 3? Que no sé si lo veis, voy a hacer un zoom. ¿Veis que tiene un subíndice 3? Normalmente I3. ¿Por qué? Porque es una matriz cuadrada de dimensión ¿qué? 3 por 3. Como es cuadrada, solamente es necesario que digamos de dimensión 3. Y por eso se indica, porque es una matriz identidad de dimensión 3 por 3. Es decir, dimensión 3. 3 filas y 3 columnas. Luego lo que nos tiene que quedar claro es que el subíndice de I indica el tamaño de la matriz, que siempre va a ser cuadrada, porque para ser una matriz escalar y una matriz diagonal tiene que ser una matriz cuadrada, no puede ser rectangular. También tenemos otro tipo de matriz, la matriz nula. Una matriz nula es aquella en que todos sus elementos son 0. Vamos ahora con el tipo de matriz que se llama matriz traspuesta. Pero antes de ver qué es una matriz traspuesta, vamos a ver la traspuesta de una matriz. Llamamos traspuesta de una matriz a la matriz resultante de cambiar sus filas por columnas y se representa con la letra de la matriz que estamos trabajando y el exponente t, el superíndice t. Luego veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una matriz cuadrada, fijaos que es cuadrada porque tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, es decir, 3 filas y 3 columnas. Y entonces tenemos esta matriz cuadrada con estos números y tenemos que intercambiar ordenadamente las filas por columnas. Bien, entonces, si yo tengo que esto 4, 7 y menos 4 es una columna, lo que tengo que hacer es ponerlo como una fila. Lo coloco como una fila, es decir, el 4 donde estaba, el 7 cambia de posición y el 4 cambia de posición. Esta fila ya la tenemos cambiada. Ahora habría que cambiar la siguiente fila. Como veis, el 5. Si el 5 antes estaba aquí, ahora va a cambiar su posición. Esto, chicas, chicos, también lo podemos ver con los números. Por ejemplo, el elemento A11 es igual a 4. El elemento A21 es igual a 7. Y el elemento
3, 1 es igual a menos 4. Y lo que tenemos que hacer es, si antes era el elemento IJ, pues tenemos que cambiarlo, tenemos que darle la vuelta. Luego, en la matriz traspuesta, el A11, si lo cambiamos, se queda igual, 4. El A, ahora hay que dar la vuelta, va a ser 1, 2, 7. Como veis, lo que hacemos es invertir los números. Y el A31, es decir, A13, porque lo que hacemos es darle la vuelta, sería el menos 4. Y así ya tenemos la primera fila que, como veis, al haber invertido los coeficientes, lo que hacemos es que si antes pertenecían todos a la primera columna, ahora todos pertenecen a la primera fila. Y como veis, esta ya la tenemos aquí puesta, primera fila. Vamos con la segunda columna. Ahora la segunda columna se tiene que convertir en la segunda fila. Pues vamos a ver, el elemento A12 era 5, el elemento A22 era menos 11 y el elemento A32 era 3. Como veis, todos pertenecen a la columna 2, porque el segundo subíndice es el que nos indica las columnas. Pues ahora lo tenemos que cambiar. Ahora tiene que ser el A21, 5. Como veis, simplemente le damos la vuelta. A22, en este no cambia porque los dos son iguales, pertenece a la diagonal. Menos 11 y A23, 3. Por lo tanto, ahora, como veis, todos pertenecen a la fila número 2. Y simplemente lo colocamos aquí. Y haríamos exactamente lo mismo con la tercera columna, que se convierte en la tercera fila. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a tener una matriz que ya no es cuadrada, sino que es de dimensión 1, 2 y 3. La dimensión de B es 3 filas por 1 y 2 columnas. Pero como la traspuesta se le dan las vueltas a las filas y a las columnas, lo que vamos a tener es una matriz de dimensión 2 por 3, porque se le da la vuelta. Pero bueno, vamos a hacerlo muy despacito. Bien, vamos a empezar con la primera fila, ¿vale? Tenemos aquí, primera columna. La primera columna. La primera columna cuyos elementos van a ser A11, A21, segunda fila, primera columna, A31, tercera fila, primera columna. A11 es igual a 5, A21 es igual a 0 y A31 es igual a menos 1. Ahora lo que tenemos que hacer es darles la vuelta. Perdón, voy a cambiar el nombre, que ahora, como se llama B, lo voy a poner B, ¿vale? Para que así los distingamos. Bien, entonces, el B de la traspuesta, le damos la vuelta, 1, 1 va a seguir siendo 5. El B, le damos la vuelta, 1, 2, 0, y el B, le damos la vuelta, si antes era 3, 1, ahora va a ser 1, 3, menos 1. Luego ya podemos decir que la matriz traspuesta de B, la primera fila, porque como veis ahora, todos pertenecen a la primera fila, va a ser 5, 0 y menos 1. Vamos ahora con la segunda columna. Aquí, vamos a centrarnos en esta. Bien, en esta segunda columna tenemos que el B12 es igual a menos 1. El B22 es igual a 4. Y el B32 es igual a 7. Y los cambiamos. B12 ahora va a ser B21, porque le damos la vuelta. Y va a ser menos 1. El B22 ahora va a ser también B22, 4. Y el B32 ahora va a ser B23, 7. Y simplemente lo que vamos a hacer va a ser colocarlos. En este caso ahora todos pertenecen a la segunda fila. Menos 1, 4 y 7. Y como veis, ahora nuestra matriz ya no es de dimensión 3 por 2, sino que tiene 2 filas y 3 columnas. Como veis, también se invierte la dimensión. La dimensión de la matriz traspuesta no es de 3 por 2, sino de 2 por 3, porque se invierte.
Y así es como nos quedarían nuestros ejemplos de matrices traspuestas. Vamos a ver las propiedades de las matrices traspuestas. Las matrices traspuestas cumplen las siguientes propiedades. La traspuesta de una matriz traspuesta es la propia matriz. Es decir, que si nosotros transponemos una matriz traspuesta, nos da la matriz original. La traspuesta de una suma de matrices es igual a la suma de las matrices traspuestas. Es decir, que si nosotros sumamos las matrices antes de transponerlas y luego hacemos la traspuesta, es lo mismo que hacer las dos traspuestas y sumarlas. La traspuesta de un producto de matrices es igual al producto en orden inverso de las matrices traspuestas. Y esto es muy importante, porque más adelante, en operaciones en matrices, nos vamos a dar cuenta de si podemos cambiar el orden en las operaciones, que ya vamos a ver que seguramente no sea posible. Lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, como veis, si tenemos que multiplicamos una matriz por otra y luego le hacemos la traspuesta, lo que va a ser igual esto va a ser a hacer la traspuesta de B y multiplicarla por la traspuesta de A. Pero siempre en este orden, que no en este, ¿eh? Es muy muy importante esto, que nos daremos cuenta, pero esto no es necesariamente igual, y casi nunca lo es, a esto. ¿De acuerdo? Es por eso por lo que nos tenemos que acordar muy bien del orden, siempre así. No es lo mismo que en la suma, que en este caso en la suma sí que podíamos poner A traspuesta más B traspuesta. ¿De acuerdo? Esto sí era lo mismo. Pero aquí no podemos cambiarlo. En este orden es primero A por B y transponemos, va a ser igual a B traspuesta por A traspuesta. Y por último, la traspuesta del producto de un escalar por una matriz es igual al producto del escalar por la matriz traspuesta. Es decir, que podemos primero multiplicarlo y luego hacer la traspuesta, o directamente hacer el producto por la traspuesta. Veamos un ejemplo con todas las propiedades. Veis, mirad, tenemos la matriz A, que es esta que nos dan. Calculamos su traspuesta. Ya sabéis que lo que antes eran columnas se convierte en filas, ¿vale? Eso ya nos lo sabemos. Bien, ahora vamos a hacer otra vez la traspuesta de esta última que hemos hecho. Pues entonces, cada una de las columnas se va a convertir en filas. Como veis, la columna 2 en la fila 2, porque como veis se convierte, ¿verdad? La columna 3 en la fila 3. Y si os fijáis, esta matriz es igual a la original. Veamos el ejemplo con la suma. Si nosotros sumamos estas dos matrices, que más adelante veremos cómo se suman, pero así a modo de introducción, lo que vamos sumando son cada uno de los elementos, es decir, menos 1 más menos 6 menos 7. Como veis, menos 1 más menos 6 menos 7. Vamos sumando todos los elementos. 5 más 9, 14. 4 más 2, 6. Y así sucesivamente. Bien, pues nosotros hemos sumado estas dos matrices y ahora vamos a hacer la traspuesta. Pues ya sabemos que esto, ¿cómo era? La columna se convierte en fila. La columna se convierte en fila. Y por último, la columna se convierte en fila. Luego, nosotros aquí, ¿qué hemos hecho primero? Las hemos sumado y luego hemos hecho la traspuesta, ¿vale? Y nos ha quedado este resultado. Vamos a ver si nos queda igual si primero hacemos las traspuestas y luego las sumamos. Vamos a verlo. Primero tenemos que hacer la traspuesta de esta y luego de esta. Como veis, este proceso es más lento porque hay que hacer dos traspuestas. Pero bueno, entonces vamos cambiando. Como veis, se convierte la columna en fila. La columna se convierte en fila. La columna se convierte en fila. Y lo mismo con esta matriz, ¿vale? Y ahora sumamos. Pues vamos a ver. Menos 1 más menos 6, menos 7. Fijaos que es igual que este, que el que nos había dado arriba. Menos 7 más 1, menos 6. Nos da igual que el de arriba.
5 más 9, 14, igual que el de arriba. Y así, si vais comprobando todos y cada uno de los números, podéis darle al pause al vídeo si queréis echarle un ojo más despacito, veis que efectivamente nos quedan las dos matrices iguales. Y por lo tanto es lo mismo hacerlo de una manera que de otra. El producto de matrices lo veremos luego en operaciones con matrices, ¿de acuerdo? Porque primero tenemos que ver algunos conceptos antes. El último tipo de matriz que nos queda es la matriz simétrica. Decimos que una matriz cuadrada A es simétrica si y solo si A es igual a su traspuesta. Veámoslo en un ejemplo. Entonces, tenemos esta matriz, que es cuadrada. Como veis, de nuevo, este tipo de matrices solamente existen si tenemos matrices cuadradas. Entonces tenemos esta matriz, la matriz A, ¿de acuerdo? Y calculamos su traspuesta. Vamos a ver. Entonces, la matriz, la primera columna, como sabemos, la traspuesta se convierte en la primera fila. La segunda columna se convierte en la segunda fila. Y la tercera columna se convierte en la tercera fila. Y fijaos, si nos fijamos, una vez ya hemos hecho los cambios, las matrices permanecen idénticas. Y es por eso por lo que decimos que es una matriz simétrica. No obstante, también tenemos otro tipo de matriz asociado a este concepto, que es la matriz antisimétrica. ¿Cuándo una matriz es antisimétrica? Decimos que una matriz cuadrada, recordad que siempre cuadrada, A es antisimétrica si y solo si A es igual a menos su traspuesta. Vamos a ver qué significa esto con un ejemplito. Nosotros de nuevo nos dan una matriz traspuesta, que en este caso la llamamos B, y por lo tanto este numerito lo cambiamos, ¿vale? Y de nuevo vamos a hacer su traspuesta. Vamos a ello. Nosotros esto ya nos lo sabemos porque somos muy listos. Y entonces tenemos la columna se nos convierte en fila. La segunda columna se nos convierte en la segunda fila. Y la tercera columna se nos convierte en la tercera fila. Bien, nosotros ya tenemos calculada la matriz traspuesta. Y entonces ahora así nos detenemos a mirar y nos damos cuenta de que, fijaos, es exactamente la misma matriz, pero fijaos, la hemos multiplicado por menos 1, porque el 0 por menos 1, 0. 2 por menos 1, menos 2. Menos 5 por menos 1, 5. Y como veis, todos los elementos los hemos ido multiplicando por menos 1, ¿verdad? Menos 2 en 2, 0 de nuevo en 0, 7 en menos 7, 5 en menos 5, menos 7 en 7 y 0 en 0. Como veis, nuestra matriz queda idéntica, excepto que ha sido multiplicada por menos 1. Es decir, en este caso es antisimétrica, porque aunque son iguales, una ha quedado multiplicada por menos 1. Vamos a ver un ejemplo de aplicación al concepto de matriz antisimétrica. Supongamos que nos piden que calculemos los valores de A, B y C para que la matriz A sea antisimétrica. Lo primero que tenemos que recordar es que para que sea antisimétrica tiene que ser que la traspuesta tiene que ser igual a menos la matriz original. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular es la traspuesta de la matriz A. Y como siempre, ya sabemos que lo que tenemos que ir intercambiando son que las columnas se convierten en filas. Y por lo tanto, vamos a ello. La traspuesta va a ser lo siguiente. ¿Vale? La primera columna se va a convertir en la primera fila. La segunda columna se va a convertir en la segunda fila. La tercera columna se va a convertir en la tercera fila.
y la cuarta columna se va a convertir en la cuarta fila. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es que sabemos que estas dos matrices van a tener que ser iguales, pero a una la vamos a multiplicar por -1, ¿no? Luego, si nosotros menos a, para que tener menos a, vamos a ver cómo sería menos a. Pues menos a multiplicaríamos a cada elemento por menos. Por lo tanto, nos quedaría aquí un menos, aquí un más, aquí un más, menos a, aquí un más. Y como veis, nos quedaría así. Pues vamos comprobando. Una vez ya tenemos la matriz traspuesta y la matriz menos a, es decir, la matriz a multiplicada por -1, vamos a ir igualando. Primero voy a igualar de menos a la matriz traspuesta y luego lo vamos a comprobar al revés, ¿vale? Entonces vamos a ver, menos a, aquí menos a, ¿a quién tiene que ser igual? A 1. Pues vamos a ver si cumple. Menos a es igual a 1. Efectivamente, a nos tiene que dar igual a -1. Vamos a ver ahora. B menos b nos tiene que dar igual a 2. Es decir, b tiene que ser igual a -2. Y por último, menos c tiene que ser igual a -4. Es decir, c tiene que ser igual a 4. Eso si hacemos, esto es menos a igual a traspuesta. Pero es que si lo hacemos de otra manera, nos va a dar lo mismo. Supongamos que hacemos a traspuesta igual a menos a. Pues vamos a hacerlo. En este caso buscamos en a traspuesta las letras. Tenemos c es igual a 4, efectivamente. Nos da lo mismo que en el anterior. Vamos a buscar a. A es igual a -1. Efectivamente, nos da igual que en el anterior. Y b es igual a -2. Efectivamente, nos da lo mismo. Os he puesto los dos ejemplos para que veáis que podéis hacerlo tanto en este sentido como en este. Los resultados van a ser los mismos. Y aquí ya tenemos un ejemplo de aplicación de la matriz antisimétrica. Pronto vamos a ver las operaciones con matrices y vais a ver qué importante es entender bien los elementos de las mismas.